Y esa característica de no tener pigmento la hace diferenciar de las otras, ¿no? Entonces, como micobacterias, ustedes van a ver que si bien es cierto, no se tiñe la pared, ¿no? En su pared, ¿qué cosa había? Fosfolio. Que retenía el colorante, ¿verdad? Y actuaba como una membrana empírica, ¿cierto? Estas bacterias son móviles o inmóviles. Móviles. Entonces son bacterias gram positivas. ¿Por qué dicen que son gram positivas? ¿Qué hay en la pared? Péptido. En la pared, ¿no? Tiene una capa gruesa de péptido glicerol, pero lo que ocurre es que superior a eso está la capa de ácido glicólico, que hace referir al contraste, ¿cierto? El crecimiento es lento y tiene factores de vigilancia porque todas las bacterias ya es la capa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esas características en común las hace diferenciarse de las otras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le da esa capacidad de producir tanto daño? ¿Qué has visto? ¿Qué has leído? ¿Qué has revisado? ¿Qué dice en la sesión número 7? Que tiene factores, ¿no es cierto? El factor hipotálamo, el guaraminonano, los sulfatidos, ¿no? Y producción de algunas enzimas, ¿no? Masa, etc. Eso es lo que le da esa capacidad de producción de destrucción celular, específicamente en el tejido respiratorio, ¿cierto? Entonces, a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de tuberculosis. Ustedes hacen una prueba del punto, ¿cuánto es el porcentaje de sensibilidad de esa prueba? ¿100%? ¿No? ¿80? ¿70? Puede llegar hasta un 60%. Por eso que a veces algunos pacientes, por ejemplo los inmunosuprimidos, se les pide una prueba, ¿ya?, que se llama hipoaraminomanal, que es lo que está acá. Pero se les pide en orina, porque ahí es donde tiene sensibilidad de entonces, cuando hablamos netamente de tuberculosis, una bacteria gram positiva, aerobia o anaerobia. Aerobia, ¿no es cierto? Una bacteria gram positiva, aerobia, es un bacilo delgado, pigmenta fuertemente ácido resistencia. Y a la microscopía vamos a ver esas imágenes, ¿no? Esas colonias en forma de cuerdas, ¿no? Pequeñas, serpenteantes, así le llaman. Y como les decía, la sensibilidad de la muestra de fruto llega hasta el 60%. Por eso yo no puedo pedir una sola muestra. Pero una sola muestra puede llevar un 20-30% y no se puede observar. Por eso que se pide 2 hasta 3, ¿no? Porque es el protocolo solamente todo. Y con respecto a la mortalidad, en la segunda causa de muerte por causas infecciosas. Pues la primera, el VIH, ¿no? El de VIH, no toma tratamiento, ahí, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ustedes han visto que esta bacteria, como otras, ingresa a través de la respiración, ¿cierto? Y cuando ingresa a través de la respiración, produce dos fenómenos. Ingresa a los macrófagos alveolares y ahí puede permanecer latente, significa de que los macrófagos lo engloban, lo mantienen dormido, ¿cierto? Y después, cuando yo me inmunosuprimo, ¿qué pasa? Flora, ¿no? Se reactiva. Porque inicialmente puede producir un cuadro febril o inclusive pasa asintomático. En algún momento ustedes van a desarrollar el hipotecas porque van a ir al hospital, pero no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Pero lo que sí se ve es que cuando yo estoy en contacto con tuberculosis y después me exprimo por cualquier causa, me da agua de enfermedad. Entonces ya habrán escuchado, ¿no? Los internos de medicina, tuberculosis. ¿Qué pasó? Los residentes de medicina, tuberculosis. Es raro, ¿no? Yo tengo mi vacuna, mi protegido. Lo que pasa es que a veces no todos podemos tolerar esta carga emocional que hay en los hospitales porque hacen guardias, ¿no? Hacen exponer todos los días, hacen presentar los casos clínicos. Ustedes, cuando llegan a ser internos, van a ver que el interno pues, es la primera línea de batalla. Anda, tráeme el resultado de esta cosa, busca la tomografía, saca el ABA, pone la sonda, hazle la toracentesis, entonces parece que está preparado.
expuesto, ¿no?, a un paciente que sea bacilífero o que esté expulsando, ¿no?, bacterias, se inhala, los macrófagos alveolares producen la inflamación local, esto sí se disemina, lo que caracteriza a la tuberculosis es que produce cambios, ¿ya? Y después, ¿no?, se puede disparar a otras partes, ¿no?, y producir metástasis en muchos focos, ¿no? Por eso hay tuberculosis pulmonar y intrapulmonar. ¿Okay? Dentro de las manifestaciones clínicas puede haber una manifestación primaria, tuberculosis primaria, ¿no?, y después hay una tuberculosis reactiva, ¿no?, porque ya despierta los anticuerpos. Entonces, lo que inicialmente pasa cuando nosotros estamos en contacto con cualquier microorganismo, ¿qué cosa va a hacer? Fiebre, ¿no es cierto? ¿Por qué? El cuerpo empieza a producir la temperatura para poder matar a cualquier microorganismo, ¿no? Y en las radiografías, cuando uno tiene una infección primaria, se evidencia de que hay como un ganglio, ¿no? Porque como esto se disemina a través de los ganglios, en las plaquitas se puede ver esa flechita, ¿no?, que es como una cavitación, ¿cierto? A eso le llaman el complejo de Golgi, que es un ganglio que está fibrosado, es típico de una infección primaria, ¿ok? Pero ya cuando uno se inmunosuprime y tienes en tu macrófago mucha cantidad de micobacterias, ¿qué pasa? Y empieza el tipo, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a un paciente tuberculoso? Clínica. ¿Cómo viene el paciente? Todos, ¿no es cierto? Todos. ¿Cuántos días? ¿Uno, dos, tres? Varios días. Varios, Varios. ¿cierto? ¿Qué más? Todos con sangre. Todos con sangre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hemates. Hemoptisis, ¿no es cierto? Todos con sangre es hemoptisis. Vómito con sangre. Hematemesis, ¿no es cierto? No hay que diferenciar esas cosas. Todos con sangre es hemoptisis, ¿ok? ¿Qué más le da al paciente tuberculoso? Sudoración. Claro, porque la muestra puede ser, de acuerdo a eso puede ser saliva, de puto, puede ser purulenta o mucosanguinolenta. Ya, todo con sangre. ¿Qué más? Fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dolor de articulaciones. Ya, puede haber dolor generalizado, articular, ¿no? Pero es lo típico, ¿no? Entonces, pacientes, cualquiera que ingrese a emergencia, todos con sangre mayor de 15 días, pérdida de peso, sudoración nocturna y por ahí alguna adenopatía, porque se multipliquen los ganglios, hay que descartar. Tuberculosis, ¿cierto? Y si yo estoy viendo eso, con mucha más razón, hay que pedir su serología para el VIH, porque es más frecuente en ellos, por cierto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos da. Y la radiografía va a ser distinta, porque acá hay un complejo, acá ya habrá una caverna, una habitación, que es lo típico de la caracterización de tuberculosis. ¿Ya? Luego, no solamente hay tuberculosis pulmonar, porque como ven, estos vacilos se pueden disparar a todo el cuerpo, pero van a permanecer dormidos, porque nuestro mismo sistema inmune los controla. Pero basta de que mi inmunidad, por cualquier motivo, disminuya, se reactiva eso. Entonces, las otras formas de tuberculosis se dan por diseminación linfática, hemática. Y lo frecuente es que sea cerebral, ganglionar, renal o inclusive tuberculosis ósea, ¿verdad? ¿Cómo se llama la tuberculosis ósea? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Más de qué? ¿Más de la sesión? ¿Más de todo? De todo, ¿no es cierto? Y es lo que se ve con frecuencia, ¿no? Paciente adulto mayor con dolor lumbar, ¿no? No, debe ser su columna, ¿no? No se toma una radiografía. Bueno, tampoco es para el dolor, pero continuamos con dolor. Le hacemos como una plaquita de tórax y evidencia que uno de los cuerpos vertebrales está un poco fragmentado, fisurado. Le hacen una resonancia y encuentran esa imagen. Tuberculosis vertebral. Y ve que resulta el antecedente. Señor, ¿usted ha tenido tuberculosis? Sí, tuve, pero me dieron tratamiento, ¿no? Hace 40 años. Sí, mi hermano tuvo tuberculosis, pero a mí nunca me dio.
Pacientes de VIH. mayores, VIH. niños, ya, Entonces, y más. Así es, oncológicos, ¿no? O trasplanados, ¿no? Porque los oncológicos les hacen quimioterapia, ¿cierto? Y los pacientes se toman alcohol. corticóicos, ¿cierto? Ahí, corticóicos, ¿cierto? ¿No? Y para poderlo diagnosticar, ¿qué utilizamos? Métodos directos y indirectos. ¿Cierto? Entre los métodos directos que están. Sí, Yo veo sí. microscopía. ¿Qué coloración? De aquí. Sí, Sí, es Nielsen. Si ya ustedes saben, pues yo lo tomé, ¿no? Va a hacer pausa vacilar, una actitud de Claro, porque los positivos cuando los vacilos se ven así de color rojo o medio rosado. ¿Qué otra coloración hay? Todo Tacho. No. Hay coloraciones, ¿no? Como la Otra técnica que se puede usar en caso de eso también es el cultivo. fluorocrómico, ¿no es cierto? Cultivo también. Ácidos brillantes, ¿no? De rodamina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los cultivos. Cultivos hay convencionales y los no convencionales. Están formados, ¿no? De manera semisintética o que tienen algún tipo de medio especial, ¿no? Por ejemplo, huevo pesado. Pero ¿cuál es lo que siempre se pide para micobacterias y tuberculosis? ¿Qué cultivo? Cultivo, ¿ah? Siempre hay dos que van a ver en la práctica directa. Cultivo en el medio de agua, la harina y el agua es inyecta. No puede faltar. Porque después, como ustedes ven, hay otro tipo de cultivos, ¿no? Ecosistemas, ¿no? Sistema de parques, ¿no? De mods, que es la observación antropológica para ver la sensibilidad. Pero, más fácil yo lo puedo ver así, ¿cierto? Los sólidos, líquidos, automatizados, y las otras métodos que pueda haber. Porque pruebas moleculares también, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, los sólidos, ustedes ven como dicen, ¿no? Pruebas quietos. ¿Okay? Líquidos, ya variando, ¿no? Automatizado, porque necesito rápido saber si eso no es tuberculosis. Porque si no ven el tratamiento, pónganse que sea una tuberculosis cerebral. ¿Se muere o no se muere? La tuberculosis cerebral tiene una alta tasa de mortalidad. Si es que no lo hacen de inmediato, yo he visto fallecer 5 pacientes con tuberculosis cerebral. Ingresan por un cuadro de meningitis, pensaban que era bacteriano viral. Tratamiento para bacterias, con cerca abajo, no iba bien, debe ser viral. Tratamiento para meningitis viral, colocan antibióticos, pero el paciente ya cansado. Y es más, en falla respiratoria. Lo subieron a la UCI. Seguía mal. Ya le empieza a hacer otra función. ¿No lo van a hacer? Ahí lo va a hacer. Saqué la prueba, deberían una experiencia que es automatizada porque era 10-13 días. Le pedí una prueba molecular, porque eso es tan rápido, ¿no? Y la prueba molecular positivo a tuberculosis. Empezamos el tratamiento, pero el paciente ya estaba en falla respiratoria del país. Porque a veces tratar lo más rápido posible, ¿no? Por eso hay que conocer los medios de cultivo. El automatizado, por ejemplo, en 10 a 13 días me da resultado. Pero las pruebas moleculares, ¿cierto? ¿No? Prueba molecular. ¿Qué tiempo sale? A veces es lo que siempre les repito y ya les repito, por hacer un procedimiento demora, ¿no? Demora. Invertir al paciente en ventilador, tratamiento de antibióticos, actividad, antiparasitaria, y nunca descartan estas causas que son frecuentes. Así como hay métodos, pasa y cierra la puerta, así como hay métodos directos, cultivos, que son bacteriológicos, hay métodos que no son bacteriológicos. Por ejemplo, el estudio de anátomo patológico.
granuloma, ¿no es cierto? Esto es fisiopatología patogeña, van a ver que las tuberculosis son típicas de producir granulomas, ¿ya? Y otras enfermedades producen granulomas. ¿Está ahí, doctor? Sí, tienes una consolidación en la columna, pero sale un granuloma. ¿Frente a tuberculosis? Lepra. Sí, la lepra no va tanto en la columna, pero sí, también porque es tuberculosis, no produce granuloma. Pero otra bacteria que no sea micobacteria que produce granuloma, lo van a encontrar. ¿En el cielo se está produciendo? Ya no, creo que hablamos de bacterias. Pero la brucelosis también produce granuloma y la brucela también se mete a la columna. Pero uno ve una lesión en la columna que tenga granuloma y te descarta la brucela. Pero este granuloma tiene esa característica, pues, que es calcificante. Eso es lo que tiene que dar el patólogo. Se encuentra una lesión granulomatosa calcificante, tuberculosis. Pero se tiene que hacer los estudios, ¿ok? Otra prueba que se mide es el ADA. Eso ya han visto, ¿no es cierto? Lo han escuchado, ¿no es cierto? ¿No? La emisión de alidad. Tiene alta sensibilidad y también especificidad, pero no se ve y no se pide tanto para la tuberculosis pulmonar, es decir, para la tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, tuberculosis de pleuros. ¿Ah? Luego hay otras para detectar tuberculosis latente. Ejemplo, ¿no? Gestante con tuberculosis en tratamiento. Gestante, que va a haber. Y la subparte. ¿Qué hacemos con los recién nacidos? La tuberculosis pasa a la placenta, ¿no? Sobre todo gestante que hace parte de este tratamiento, se pide estudio de anatomo patológico de placenta. Si es que hay ahí los granulomas. ¿Qué hacemos con los recién nacidos? Le damos tratamiento, ¿no? Son 6 meses, ¿no? Yo tengo que descartar una tuberculosis, ¿no? Y hay otras pruebas para descartar la tuberculosis. Y ahí están las pruebas de cuantiferol, etc. Ya se ven más inmunosuprimidos, ¿no? El pediátrico tiene su característica. Tiene una con el FG, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer el diagnóstico de tuberculosis, ¿qué hago? ¿Qué pido? Llegó Leonardo. Sí, ¿qué pido? Nitro. ¿Qué más? ¿Qué más le pedía? Cultivo. Ustedes vean. Tratamos de la segura, ¿no? Respuesta, ¿no? Rayos X también puede ser, ¿no? ¿Qué más? Entonces, para diagnosticar tuberculosis, ¿no? Las diagnósticas, como les dije, ¿no? Cultivo, ¿no es cierto? Sólido, líquido, ¿no es cierto? O automatizado, ¿verdad? Tinción, ¿no es cierto? Muestra el puto con su coloración. Puede ser sin biche, puede ser rodamina, ¿no? O el PCR, si ustedes ven que es una tuberculosis extrapulmonar y necesita el diagnóstico rápido. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y cómo hago yo para diferenciar que esto es una bacteria ese? No solamente hay bacterias de tuberculosis, ¿no? Letra, absceso. Así que utilizo pruebas químicas, ¿no? ¿Qué pruebas químicas hay? Catalasa. Esto, galactasa. Coagulación. ¿No? Esas pruebas me ayudan a poder diferenciar. ¿Ves? Entonces, las pruebas químicas te van a ayudar a poder distinguirlas, ¿no?
IVA, reducción de nitratos, ¿no? Catalasa leve, glicemia. Y el PCR, pero porque el PCR no reemplaza el otro efecto, ¿no? Siempre se tiene que criticar. ¿No? Fe. Y esto es lo que ustedes han visto, ¿no es cierto? Es lo que van a hacer, la prueba de tuberculina. ¿Qué es? ¿Qué trata? ¿Y qué es lo que inocula? Derivado proteico purificado. Sí, claro. Sí, derivado proteico purificado, ¿no? Pero sacan de una. ¿De dónde lo sacan? ¿A todos se les pide PPD? Puede ser que ya haya pasado la enfermedad y pueda salir positivo. Por eso, a todos se les pide PPD. ¿Cuándo está con los síntomas? PPD se les pide para diagnosticar tuberculosis latent. Entonces, esta pruebita lo que se encarga es de hacer una lectura, la lectura de ese aroma, ¿no? Un líquido, que quieren llamar. Se inocula este derivado proteico con 5 unidades internacionales y espera, ¿no? 48 hasta 72 horas, y luego se hace la lectura. Y según la lectura, como siempre les he dicho, hay puntos de corte, 5, 10 y 15. Y de acuerdo a eso y a lo que yo consulte, el grupo de ritmo alto, ritmo medio, ritmo bajo, y luego la interpretación. ¿Ok? No hay un estándar de decir, no, tiene 10, tiene 15, tiene 5, ¿no? Porque 5, por ejemplo, puede ser personas que son inmunosuprimidas. Reciente mal, pero que tengan tuberculosis activa. 10 son los grupos de alto riesgo. ¿Quiénes serán los grupos de alto riesgo? Inmunosuprimidos. Claro, los que tengan VIH, los asmáticos también en la tuberculina. Los asmáticos. ¿Y los grupos de bajo riesgo? Personas normales. Hospitalarios que todavía no han llegado, no tendrían por qué tener riesgo. Ustedes deben tener tuberculosis, ¿no? Algo alguien me diga, no, doctor, yo sí tengo un familiar que tiene tuberculosis. Cambia, ¿no? Pero si no han tenido contacto, nunca han ido al hospital, son de bajo riesgo, ¿no? Por lo tanto, para ustedes todavía está permitido hasta 15 todavía. Pero los otros grupos, no, los suprimidos que quieren estar en contacto, no. ¿Ok? ¿Ya? Y el tratamiento, hay que tener cuidado, porque cuando uno empieza el tratamiento de tuberculosis, no se puede suspender. Ya no hay. Empiezas y hasta que terminas el tiro. Y ahí hay grupos de fármacos. Es importante ahorita que sepan todos, pero saber cuáles son. Porque esto no, al menos en tuberculosis sensible, son 6 meses. ¿No? Y estas siglas de acá solamente es de los medicamentos. Son la seguridad, la y la finalidad y el tratamiento son los cuatro. ¿Ok? Se murió la tuberculosis pulmonar. Hay otras tuberculosis que son atípicas, pero esa tuberculosis atípica también tiene que tener un componente ya, que también se llama micobacteriosa. Oportunistas, son multiresistentes, y más se ven estos grupos, ¿ok? VIH y inmunosuprimidos. Ya. Y como ven, ¿no? Son de crecimiento lento. Aquí les he marcado el tipo de hasta 4 diría. ¿Ya? Porque esto también es frecuente, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium maligno, ¿no? Que se ve que está en contacto con piscina. El Mycobacterium escrofuláceo, por ejemplo, también igual. Cuando ustedes vean que alguien tiene una herida, cierra, no cierra. Y no es diabético.
verbal, ya no saben qué hacer con el pobre. ¿Qué hacen ustedes? Dios. Estudian anatomía patológico y buscan su gran loco. Ahí que puede ser. Y bacteria de ¿ah? Ay, no solamente se queden con gay tuberculosis pulmonar o bacteria tuberculosis. ¿Ya? Por eso son atípicas. Y las pautas de tratamiento, como ven, macrólidos, protimológicos. Lepra. ¿Qué hay de lepra? ¿Qué han escuchado de la lepra? ¿Es frecuente en Perú? ¿Veis? ¿Han escuchado algún caso por ahí? Yo vi uno. Pero vi un paciente que venía de Venezuela. Tenía lesiones diseminadas, así como está en la presentación. ¿Ya? Es igual, ¿no? Es un vacilo, gran positivo débil por la misma capa de ácido glicólico, ¿no? Intracelular, ¿no? Móvil. Pero una característica que tiene es de que, a diferencia de micobacterias de tuberculosis, no crece muy bien en tipos, y la de hace la diferencia. Su multiplicación también no es como la tuberculosis que se multiplica más rápido que la multiplicación lenta, ¿ya? Por lo tanto su periodo de difusión larguísimo. Si bien es cierto, no hay un modo de transmisión ahorita conocido, pero puede ser a través de secreción, no de gotitas, secreción nasal, ¿no? O a través de infección traumática de la célula. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene la lepra? ¿Esa célula duele o no duele? ¿Duele o no duele? Como esta bacteria se multiplica en los macrófagos y específicamente en las células nerviosas o las células de Schwann, ¿de qué se encargan estas células? De sensibilidad, ¿no? Pues esa multiplicación y la invasión de esos nervios hace que uno pierda la sensibilidad. Por lo tanto, produce lesiones y dolores. ¿Ok? Y hay dos tipos de lepra. La lepra lepromatosa y la tuberculosis. La tuberculoide, la leproma. La lepromatosa es distinta porque se disemina más rápido. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en lepra, características distintivas. ¿Ya? Entonces, miren al señor de la izquierda. Así vino. ¿Y cómo se fue? Fue tratamiento. Entonces, como ven, dentro de su manifestación va a tener ese tipo de sintomatología. Las lesiones papulares, ¿no? Desfigurantes, que pueden atacar la cara o pueden atacar el cuerpo. ¿Ya? Entonces, como atacan los nervios periféricos, tú puedes hincar esas lesiones, esas pápulas y no duelen. Eso es lo típico de las lesiones papulares, no dolorosas, ¿no? O anestésicas, ¿no? No duelen. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que tiene esa característica, porque también le dan un nombre de la fase leonina o de león, ¿no? Esa es lepra lepromatosa. Y la lepra tuberculoide está abajo, ¿no? Con lesiones vasculares y populares. ¿Ok? ¿Se pueden diferenciar los dos? Paciente valor de 35 años, tenemos de Venezuela, de Colombia, inmunosuprimido, ingresa por lesiones papulares, anestésicas. ¿Qué cosa es? Lepra. ¿Qué tipo de lepra? Traumático. Sacar, ¿ok? Si vienen con lesiones hipopigmentadas en tórax, Tuberculoide, lepra. ¿cuánto grave? Tuberculoide.
técnica es multivacilar, ¿ok? Esa va a ser pausivacilar. ¿Ya? Pausivacilar. Diagnóstico de letra. Si ustedes ven esa cara, ¿con qué lo pueden confundir? Tranquilado. Eso es y otras enfermedades linfóticas, ¿ya? Realmente es típica. Paciente de 45 años ingresa por una lesión de cara, típica, o de digamos, fase leonina, ¿no? ¿Qué puede ser? Lepra. ¿Qué tipo de lepra? Lepromatosa, ¿no es cierto? Lepra, ¿cierto? Lepra tuberculoide, lesiones hipopigmentada, neumapigmentada, ¿ok? Entonces, ¿cómo va el diagnóstico? Se va a sacar una biopsia, ¿no? Clínica, biopsia y vaciloscopía también, bueno, porque es tuberculosis, ¿no? Pero lo mismo que tenemos, tiene que haber vaciloscopía. Entonces, dentro del estudio anatomo-patológico vamos a ver esas imágenes, ¿no? Que las llaman globios, que no es otra cosa, ¿no? Que esos globitos esféricos es consecuencia de la multiplicación. ¿Qué tipo de letras se multiplicaba más? Traumatos. Por lo tanto, el estudio patológico con la presencia de masas esféricas o globis es típico de lepra de traumatosis. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué tipo de reacción a prueba cutánea se hace? Porque ya hemos visto que el PPD se hace para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y para Mycobacterium leprae, ¿qué prueba hacemos? ¿Qué es la diapositiva? Biopsia. Sí, a ver, la prueba, ¿no? ¿Qué hay? No hay. ¿Ya? Porque ven, ¿no? Desde la imagen superior izquierda, ¿no? La pausivacilar tuberculoide, ¿no? Cuando se el granuloma, ¿no? ¿Esta de acá qué sería? Tuberculoide, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hay muchos bacilos o multivacilar, ¿cierto? Ahí no. Pero yo tengo que hacer, ¿no? Una prueba cutánea. ¿Cómo se llama esa prueba? Ayer. ¿Cómo se llama? Algunos la conocen como la reacción de electrolina, ¿ok? Porque como ven, si yo quiero diferenciar los dos, tenía algunas características típicas. ¿Quién es multivacilar? ¿Quién tiene la presencia de masas esféricas o globos? ¿Cierto? ¿Quién es más infectiva? Si tiene muchos bacilos, todos. Pero hay una reacción que le llaman la reacción de Mitsudo, ¿ok? Esa nos da negativo en la electromatosa y positivo en el otro. Y si tiene muchos vacilos y muchas lesiones, puede producir eritemas o no. Bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esa es una manera de poder diferenciar. Vacilar. Reacción de Mitsudo. Positivo o negativo. Eritema no. Positivo o negativo. Según las características siguientes, ¿no? Con la reacción de Mitsudo, el tema nodoso, multivacilar, ¿qué tipo de lepra es? ¿Qué tipo de Mycobacterium? Mycobacterium leprae, variante lepromatosa, variante tuberculosis, Mycobacterium avium, Microfilarium, etc. ¿Pueden distinguir o no? Sí, perfecto. Es una manera de poder diferenciar. Y el tratamiento es distinto. Acá ya no utilizo un fármaco. Acá utilizo 3, dependiendo del tipo. ¿Quién es la más grave? Por lo tanto voy a utilizar 3. ¿Quién es la menos grave? Por lo tanto voy a utilizar 4. ¿Ok? ¿Sí es más? ¿Es más grave? Más fármaco. ¿Menos grave? Fármaco. No le voy a pedir pues dosis, ¿no? Porque todavía no hemos llevado fármaco, ¿no? Con mucha fe por la farmacología de otro año.
¿Ya? Voy a pasar a la rifampicina y clomacilina, ¿ya? Se murió la lepra. Espiroquetas, ¿no? Y en espiroquetas hay que ver los genes, ¿no? Espiroquetas vienen de espirales. Y vamos a tener tres tipos, ¿no? Treponema. ¿Qué produce treponema? Sífilis. Sífilis. Borrelia. Espiroquetas también se llaman espiridos. Espiridos, espiroquetas, espirales, treponema. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres genes. Treponema, que es la sífilis, borrelia, y la leptospira. Síndrome de la leucospora. ¿Qué falta ahí? ¿Ya? Entonces, todos son vacilos de la cadena negativos, largos, finos, helicoidales, en forma espiral, sacacorcho, contienen manchocado, tiene su característica. ¿Ok? Vamos con el treponema. ¿Qué características tiene el treponema? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no es cierto? Forma de espiral. Si bien es cierto, tiene un tamaño, es porque algunas espiroquetas son más grandes y otras son más pequeñas. ¿Se mueve o no se mueve? Sí. Móvil, espiral fina, aeróbio o anaeróbio. Aeróbio, ¿no es cierto? Y factores de virulencia que ustedes ya los deben conocer, ¿no? Hidrato, adhesina, ¿no es cierto? Tienen proteínas propias del treponema. ¿Cómo se adquiere treponema? Es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Vía sexual. ¿Otra más? ¿Por qué protegen tanto a la gestante en esa temporada de placenta. transplacentaria, ¿no es cierto? Beso, contacto. A través de contacto con una lesión activa, ¿no? Sexual, interacción directa. Frecuentemente puede ser sangre contaminada, pero cuando uno le hace transfusión sanguínea te hace un panel, bueno, es difícil de que alguien le pase un paquete sanguíneo con este tipo de microorganismos. ¿Y qué enfermedad típica produce el treponema? Entonces, si bien es cierto, la lesión típica es el chancro, ¿no es cierto? Hay que saber que hay tres tipos: sífilis, primaria, secundaria y terciaria. Primaria es lo primero que sale, ¿no? Después de que hay un contacto. Casi siempre puede ser en la parte genital, puede ser bucal, y te da esa lesión, pues, una úlcera. ¿Duele o no duele? Duele, ¿cierto? Son úlceras indoloras. ¿Son redondas o no son redondas? Son redondas. Y vean esta de acá. Redondas. Redonda, de 20 milímetros, ulcerativa, no dolorosa. En algún momento llegará la ginecología, ¿no? En algún momento llegará la urología, bueno, porque es parte de la formación, ¿no? Urología, varones, ¿no es cierto? Paciente varón, 35 años, sexualmente activo, ingresa por una lesión ulcerativa en la región genital. ¿Qué es? Sí. ¿Qué le va a preguntar? Vaya a eso, te van a elegir. Forma ¿Duele o no duele? Sí, duele. No, no me duele. ¿A qué apunta? Sífilis. No, sí me duele, doctor. ¿Qué es? Lupus. VIH. Ya te vas al médico ya, para que te da el estigma. Sin miedo. Yo soy de infectología, yo veo de todo, no me puede sorprender. Si duele, duele. Puede ser herpes, ¿no? Herpes es pequeñito, pero puede ser herpes duele. Pero se pregunta, a ver, porque la úlcera no viene de ese tamaño, es más pequeñita. A veces no es única, a veces es múltiple también y parece herpes. VPH. Porque cuando vemos una lesión genital, pero vamos a ser médico, es lo típico, bueno, yo estoy en medicina, ¿no? Ah, tú debes saber. Clásica. Lesión ulcerativa, no dolorosa, sífilis. Lesión ulcerativa múltiple, la no dolorosa,
sífilis, ¿cierto? La que duele, Herpes. ¿cierto? Claro, es práctico nomás, ¿ah? No necesita, puede ver la prueba. La secundaria, ya lesiones, palmas y plantas. Por ejemplo, todo paciente, claro, un treponema, señor, muéstrame sus manos, no ve nada, sáquese los palos, puede tener ahí lesiones, ¿no? Son lesiones así, ¿no? Tipo sarpullidos, rojitas. No, esto me sale porque yo soy alérgico, yo lavo mucho. Así le digo para esa gente que también lavo los pies. Su pruebita para descartar, ¿cierto? Y la terciaria ya son lesiones más circunscritas, no elevadas, que la llaman goma. Por eso es lesión primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de sífilis? Biopsia. Se vayan a molecular tanto porque Biopsia. directamente. También hay sífilis congénita, por eso que a todas las gestantes en el primer y en el último trimestre se hace un escape de infecciones, ¿no? Potencialmente riesgosas para los recién nacidos. Dentro de ellas hay un escape de infección por treponema, porque la sífilis congénita puede producir al recién nacido ceguera, sordera, inclusive incapacidad para poder deambular. Sífilis congénita, primaria, ¿y cómo va el diagnóstico de sífilis? ¿Qué le va a pedir? Le va rápido, pero le va rápido de paso cosas. Sí, también, ¿no? Entonces, hay diagnósticos directos o rápidos, ¿no? A través de tinciones. El problema es la accesibilidad. Porque como todo treponema, yo utilizo tinción con anticuerpos inmunofluorescentes, la puedo diagnosticar, pero no en todos los laboratorios. ¿De qué tipo de sí? Primaria, secundaria, terciaria. Para superior de tipo así. ¿Lo miran? Pues ya está cerca, ¿no? Desde 72 horas hasta 3, ¿no? Por ejemplo, algunos están en contacto con alguna persona sospechosa, hay que darle su preocupación, porque de inmediato puede hacer la lesión o puede ser resuelto. ¿Ya? Entonces hay pruebas de diagnóstico rápido, también hay biopsia de lesiones, ¿no? A través de colocaciones tipo la función argéntica o función de plata, ¿no? El cultivo, ¿es útil o no es útil? No es cierto. Pruebas confirmatorias como el inmunoblot, así como el Western blot para VIH, ¿no? También hay inmunoblot para el VIH. Y la serología, lo que se pide en todos los hospitales, las pruebas rápidas, ¿no? Y dentro de la serología vamos a tener dos tipos: las no treponémicas, las no treponémicas es lo que le a todo el mundo, prueba rápida. Y dentro de ellas, ¿quién está? El VDRL, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta el VDRL? Bueno, si alguien le da vuelta a su VDRL, cualitativo, y que salga positivo. Eso no es. ¿Qué dice? Por eso que el VDRL hay dos tipos: cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo me da cantidad, difusión, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y así va subiendo el escala. ¿Ya? Y las pruebas treponémicas ya son las pruebas confirmatorias. Vamos a tener el SPA, ¿no? O los cuerpos anticorpos fluorescentes absorbidos, ¿no? La fluoroglutamina. Pero hay un problemita con las pruebas rápidas. A veces positivo. Siempre que hagan un tamizaje para descartar sífilis, hay que preguntar si ha tenido infecciones virales previas. Pero, ¿qué más está ahí? Y, ¿no? ¿Qué otra infección está ahí? Seda, ¿no? Otras causas, por ejemplo, ¿no? Enfermedad del tejido conectivo, lupus, ¿no? Estas enfermedades también me pueden dar falso positivo
en las pruebas no treponémicas, por eso hay que tener cuidado, hay que pedir cuantitativas. ¿Cómo lo interpretamos? Eso existe en la práctica, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Quién tiene la lista? ¿Esta interpretación de la prueba? ¿Está? ¿Está en la práctica? ¿Está o no, Valeria? ¿Está o no está? Entonces, ¿cómo interpretamos el BDRL? BDRL es no treponémico, ¿no es cierto? Y el FTAPS es treponémico, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un BDRL negativo, ya no sé por qué te dice FTAPS. Si yo tengo dos diluciones y tengo una herida sugestiva de sífilis, ¿qué hacemos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Tienes que confirmarlo con un FTAPS, ¿ya? Si tengo, ¿ya?, más de 8 diluciones, por eso lo he puesto rojito ahí, porque esa pregunta sí barre con la venida, ¿no? Porque yo, cuando ya tengo 8 diluciones, yo ya no necesito pedir el FTAPS o la prueba confirmatoria. Ya no, ya. Les pongo un ejemplo, ¿ya?, que es lo que yo veo siempre. Cuando quieren descartar neurosífilis. Hay pacientes que vienen con sordera, disminución de la agudeza visual y dolor de cabeza incesante. Y te refieres de que tuvo sífilis, pero hace tiempo, hace 3 años, ¿no? No recuerdo si llevó un tratamiento adecuado. O sea, el antecedente ya me dice algo. ¿Qué es lo que hago yo? Función lumbar, con estudio de líquido, y me salen diluciones, ¿no? 8. ¿Es sífilis o no es sífilis? Sí es, ¿no? Es una neurosífilis. Y por eso el paciente está teniendo ceguera, cefalea, ¿no? Hipoacusia, ¿no?, a pesar de no tener mucha columna de entender. Por eso basta que yo tenga más de 8 diluciones. ¿Ves? Ya no necesito pedir la otra prueba. Porque las otras pruebas también tienen sus falsos positivos. ¿Ya? Y se acá bajito y por eso está en rojo. Una prueba confirmatoria, no es una prueba de danza. ¿Entiendes? Claro, pero es sífilis. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina. ¿Esta bacteria era positiva o negativa? Positivo. Positivo. Alguien le reto sus leyes. B. ¿Cuál baño? Hay muchas diferencias, porque ya no veo. Tienes Pau Carluis, Lisbeth. Ahí está. Digo, negativo. ¿Y por qué el tratamiento es penicilina? ¿Y el tratamiento dónde se pega? En la pared. En la pared. Proteína, verduras. De peptido. Pero lo bueno que tiene la sífilis es que no es una bacteria muy resistente. Porque la cadena negativa se nos visto que tiene mecanismos de resistencia, ¿no es cierto? Están estas masas, cierre de orina, ¿no es cierto? Y la modificación del sitio de unión. Sí, ¿verdad? Pero bueno, que la sífilis no tiene esos mecanismos de resistencia, gracias a Dios no han dado todavía. Por eso que el tratamiento de elección es la penicilina. Penicilina es bactericida o bacteriostática. Bactericida. Estático. Pero ya no lo va a la luz. Penicilina, ¿cierto? Esas características todavía le dan esa función a la penicilina, ¿ya? Porque si bien es cierto, hay gente que es alérgica a la penicilina,
Entonces ahí quedaría. Hay dosis, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Pero el tratamiento de elección para sífilis es penicilina. Y es más, les diría de que cuando un paciente es alérgico, lo que hacen es desensibilizarlo. Lo hospitalizan en la unidad de cuidados intensivos porque puede hacer mucho anafilaxia y le empiezan a dar dosis pequeñitas de amoxicilina para que el organismo se vaya sensibilizando y adoptando ese antibiótico, porque es el tratamiento de elección. ¿Ah? Claro, es el sífilis. Leptospira, ¿no? Y leptospira, por eso les he puesto la rata ahí, ¿no? Porque el factor de riesgo es el contacto con roedores. Roedores, la pulga. Entonces, la leptospira es una zoonosis o no. Sí. ¿Quién lo transmite? Los roedores. Entonces, la leptospira son espiroquetas, delgada, enroscada, aerobia. ¿La positiva o la negativa? Positiva. Sí, ¿cierto? De los factores de virulencia. Motilidad. ¿Ya? No solamente es con los roedores comunes, pues puede haber otros, ¿no es cierto? El típico, gente que se va a la selva, le llueve bastante, roedores. Que cría hámster en su casa, duerme con su hámster, lo abraza, lo besa. Le parece lo primero, pues. Yo he visto pacientes que hacen leptospirosis contacto con hámster, ¿ya? Y con respecto a su patogenicidad, que esta bacteria tiene bastante predilección por pegarse a las células endoteliales, los vasos sanguíneos. Por eso que el cuadro es muy aparatoso y le tiene bastante temor. ¿Ya? En el cuadro clínico va a haber dos tipos, pues la fase febril y la fase afebril o inmune. ¿Ya? Entonces, vean ese ojito. Amarillento. Y en los periodos van a haber dos. La fase febril, el paciente debuta o con ictericia ocular o con algo llamativo, por eso lo he puesto ahí, ¿no? Una congestión conjuntival. Esto no es conjuntivitis, ¿no? ¿O es conjuntivitis? Eso hasta diría que podría ser una hemorragia, ¿no? Ocular. Conjuntival, pero si el paciente no es hipertenso, está en contacto o viene de, qué sé yo, de Iquitos, o trabaja en las alcaldías, o es personal de limpieza, ¿no? Los antecedentes epidemiológicos son fuertes y la clínica igual, ¿no? El paciente debuta con fiebre, cefalea y conjuntivitis, o edema, o inyección conjuntival, ¿no? O congestión conjuntival. ¿Qué puede ser? Conjuntivina, ¿ya? Entonces esa primera fase después puede complicarse y el paciente puede ser hasta cuadro de neumonía, endocarditis, o un cuadro de ictericia muy marcada, y eso le llama el síndrome de Weill, ¿ya? Eso ya es aparatoso. ¿Sí? Entonces en el diagnóstico, como todo es piroqueta, microscopía de campo oscuro, ¿ya? Puede haber aislamiento en algunos medios de cultivo, por ejemplo el cultivo de flecha, ¿ya? Y la serología. La serología es importante. Pero la prueba confirmatoria es a través de las microaglutinaciones. Entonces, el punto de corte para sífilis, ¿cuál era? 8, ¿no es cierto? ¿Mayor de 8? Sí. Para la leptospira, el punto de corte varía. Póngale 2 ceros, 1 sobre 8, sí. ¿Ya? Esta prueba con las microaglutinaciones es lo que me da las definiciones. Esto solamente lo he sacado de nuestra guía de práctica clínica en Perú, donde yo tengo que tener un caso probable, ¿no? Paciente con cuadro febril, menor de 7 días, y que al examen físico, porque está con rojito, porque así viene, dolor en pantorrillas, región lumbar, y que tiene su congestión conjuntival o inyección conjuntival, ¿ya? Y que tiene uno de estos factores de riesgo, ¿no? Contacto con animales, viene en el lugar donde llueve, ¿no? Trabaja, pues, agricultor, ganadero, recolector de esos factores, caso probable, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Lo confirmo. Y para confirmarlo, le tengo que pedir su superito. Dentro de ellas, microaglutinación, ¿cierto? Mal. Es microaglutinación. Igual, mayor a 800, ¿qué es? I. ¿Ok? Tratamiento, ¿era positivo o era negativo eso? Era positivo. Positivo. Eso era por utilizar amoxicilina, pero en los casos graves, o uso penicilina o uso ceftriaxona.
para infectología, que lo vuelvo a ver. Otros géneros, riqueza. Riqueza. Y riqueza Pulgas. se transmite a través de vectores. ¿Es zoonosis o no es zoonosis? Es zoonosis, ¿cierto? Entonces la riqueza, básico gran negativo, neumórfico, de malignas, tiene buena atención, audiencia o oxígeno, y son sensibles a la desecación de agentes químicos. Factores de virulencia, no tiene movilidad. ¿Se mueve o no se mueve? Hay movilidad, ¿no? Pero el antecedente es bastante fuerte. ¿Cómo se contagia uno? A través de picaduras, ¿no? A través de contacto con animales que tengan frío, pulgas, etc. Igual que el anterior, con una foto. Produce multiplicación por células endoteliales, ¿ya? Por allí no puede. ¿Ok? Y el periodo de incubación puede ser hasta 10 días. ¿Ya? Entonces hay tipos de riqueza. Hay uno que es endémica y hay otro que es epidémica. ¿Ya? El tipo epidémico. El tipo epidémico es frecuente. Entonces, infección por riqueza o tifo. ¿Ya? Infección por riqueza o tifo. Dos tipos. Bueno, son tres, pero más frecuente es el exantemático o epidémico, que lo caracteriza es esto. Un exantema generalizado, ¿no? ¿Ya? Es el tipo epidémico. Luego veo un tipo endémico o murino. El término murino, ¿de dónde viene? Ratas, perros. Eso que el vector, ¿no? Son las pulgas. ¿Ya? Acá el exantema es diferente. Puede estar solamente es una erupción cutánea de generalizada. En este, fiebre, cefalea, exantema y contacto con roedores. ¿Qué? ¿Cierto? ¿Ya? Fiebre, exantema y contacto con piojos. Solo que uno es el epidémico y otro es el endémico. Por eso hay que preguntar si hay contacto con roedores. ¿Ya? Y el otro, ¿no? Que ya es por garrapatas. Entonces acá es distinto. Necrosis. Acá es fiebre, cefalea, pero vasculitis o lesiones en los deditos. ¿Ok? Ese también es riqueza. Pero ese es en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Se pueden diferenciar o no? Siempre pregunten el contacto. Y en el examen va a decir pulgas, garrapatas. Y eso está en la práctica. ¿Sí? Por eso lo he colocado así. En el anterior, por ejemplo, en el epidémico, el exantema es generalizado. En el endémico, el exantema es leve, ¿no es cierto? Y en el de la fiebre de las montañas, ¿no? Rocosas, el exantema, ¿no? No pica, pero más lo que produce es Vasculitis severas. Superación cianótica de las extremidades. Entonces, como ven, los dos se parecen, pero la fiebre es distinta y el exantema igual. Por ejemplo, en el endémico, ¿no? El exantema aparece al final de la primera semana, en el epidémico aparece el quinto día. ¿Ya? Y nuestro diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Increíblemente, esta foto de acá es de Perú. Es una señora que vino así, con su garrapata pegada. ¿Se ve, no? ¿Se ve la cabeza de la garrapata? Así vino. Así vino, desde acá de Perú. Así vino la señora. Porque empezó a tener fiebre, cefalea, empezó a salir como erupciones. Entonces, ¿cómo el diagnóstico? Sí, ¿no es cierto? Fiebre, cefalea, exantema y contacto con piojo, garrapata, ya me da el diagnóstico de riqueza, ¿no es cierto? O tifus. Riqueza o tifus es lo mismo.
Serología. Si se dan cuenta, la serología es importante para la leptospira, para la rickettsia, para treponema, ¿no es cierto? Sí, hay que ver los puntos de corte. Acá, por ejemplo, el punto de corte para el epidémico es 1 sobre 64 y para el endémico es 1 sobre 32. Un número nada más, porque creo que no les han puesto más al punto. PCR a todo el mundo, bueno, porque si alguien viene con su garrapata y esto, no sé. ¿Ya? Hay exámenes también con tinción, como les dije, ¿no? La tinción de Jiménez, ¿no? Pero la serología es importante. Toxicicrina. Toxicicrina o proteína. Y lo que es borrelia, ¿no? O enfermedad de Lyme, sigue siendo una espiroqueta, como la ven acá, ¿no? Esta es móvil, ¿sí? Hidroaerófila y produce fiebre. ¿Eso no? ¿Sí o no? Claro, se transmite por la una zoonosis, ¿no? De 3 a 10 días, pero la diferencia de borrelia, como ustedes la vamos a diagnosticar, es de que la fiebre es ondulante. Sube y baja, sube y baja. ¿Ya? El paciente de 35 años refiere estar en contacto con garrapatas, debuta con un cuadro de fiebre ondulante y exantema. ¿Qué es? Fiebre ondulante. ¿Qué es? Borrelia. ¿Ah? Pero como ven, pues hay periodos de ataque, ¿no? Pero periodos febriles. Y vean la fiebre. Como una ola. ¿Sí? Es una fiebre ondulante, ¿cierto? Ah. Diagnóstico, endoscopía, coloración, función, oral, ¿ya? Y su serología, ¿ya? La serología no es un punto de corte específico, ¿no? Pero tener más de 32 es positivo para borrelia. Tratamiento, toxiciclina. Sea ganador, como se ve la infección por espiroquetas o por espiral nuclear. Toxiciclina, bueno. ¿Rickettsia? Toxiciclina. Borrelia, dosis. Leptospira, dosis también cuenta. Que no tiene problema. Pero treponema, penicilina. Penicilina. Entonces así lo vamos a hacer, que no pasa. ¿Dudas?